Bien, la sesión anterior, nos quedamos pues viendo, de acuerdo a la matriz estratégica de abastecimiento, que existía un cuadrante con 4 categorías de suministros. En la sesión anterior vimos lo que era transaccionales y los cuellos de botella, y cada uno pues con sus características y particularidades. El día de hoy vamos a continuar explicando y cerrando esta matriz de compras estratégicas. Entonces, la estrategia de la categoría apalancada es aquella que tiene características y niveles de gastos altos. Son claves y riesgosos para el negocio, hay muchas opciones, tiene un alto apalancamiento y poder de negociación del comprador y baja complejidad técnica, perdón. Entonces, nos ubicamos acá en este cuadrante. Y aquí, para captar rápido el ejemplo, está direccionado a todos los suministros que vienen o son originados por compras directas. Aquí está lo que pondría en riesgo el abastecimiento para poder cumplir con ese flujo de producción. Entonces, tomando, si recordamos la clase pasada, hice el ejemplo de un negocio de construcción, donde necesito baldosas, personal, transporte y concreto. Entonces, considerando estas características de esta estrategia apalancada, y me gustaría pues que los pocos que están en sala me digan cuál de estos 4 bienes representa, de acuerdo a estas características, un suministro apalancado. Señorita Elsa, buenas noches. ¿Me podría comentar? Perdón, no le escuché bien, mi querido licenciado. Bien, considerando que la categoría apalancada son aquellos que representan altos niveles de gasto, son claves y riesgosos para el negocio, tengo muchas opciones, baja complejidad técnica, porque mira, apalancado, baja complejidad técnica, pero es la criticidad del negocio. Para usted, ¿cuál de estas 4 categorías de suministro representarían o podría usted ubicarlo como una categoría apalancada? ¿Me entendió? Sí, a ver, está entre transporte, es que estoy en el celular y no veo bien, transporte, ¿qué más? Pero yo pienso que tal vez una categoría apalancada sería el transporte, porque el transporte puede ser que ocupe un porcentaje muy alto para o sea, incluso en valor, ¿no? Significaría un porcentaje alto para que nosotros podamos adquirir con algún apalancamiento. Bien, ok. Situándonos en el ejemplo de una empresa de construcción, en la sesión anterior definimos que el transporte es un suministro transaccional porque no necesita alta especialización y tiene muchos proveedores. En este caso, el que es Ya. apalancado para este ejemplo son los trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí se necesita mano de obra calificada, que al no tenerla oportunamente pondrían en riesgo la continuidad de la operación. Y este ejemplo cumple con esta característica, que son claves y riesgosos para el negocio. Entonces, en este ejemplo, hay que tenerlo Muchas claro gracias. que es trabajadores. No, gracias a usted. Entonces, ¿qué estrategia deberíamos utilizar cuando ya hemos ubicado nuestra categoría de suministro como apalancados? Es la palanca de optimizar. Es decir, utilizar la competencia para obtener el mejor valor. Al ser una categoría apalancada, va a haber muchos proveedores, ¿no?, especializados, donde nosotros lo que tenemos que utilizar es la estrategia de una diversificación de proveedores, donde pueda tener muchos proveedores y entre ellos puedan competir para que nosotros, como
la empresa que va a demandar ese bien o servicio, obtengamos, luego de esa guerra de precios entre ellos, maximizar el valor adquisitivo. A eso se refiere. También agrupación de la demanda, un abastecimiento global, y a través de esa competitividad entre ellos vamos a tener una reducción de proveedores. Potenciar la competencia. Una de las palancas para esta categoría es permitir licitaciones competitivas y negociaciones con proveedores. La idea es recopilar información cualitativa y cuantitativa de los proveedores en un formato estandarizado y también las subastas inversas. Entonces, cuando estamos frente a una categoría de suministro apalancado, debemos potenciar la competencia. Y potenciar la competencia es poder, en el mercado de proveedores, seleccionar una cantidad adecuada para poder tener una guerra de precios y ser nosotros los beneficiados. También es la palanca de alquilar versus comprar. Por ejemplo, nosotros que estemos en una empresa de transporte, entonces, el transporte, si yo no tengo ese vehículo, no voy a poder brindar el servicio de transporte. Entonces, esa categoría de suministro representa un suministro apalancado, porque es de criticidad alta para el negocio, pero de complejidad baja. Entonces, es ahí donde también podría tomar la decisión de alquilar o comprar, luego de haber realizado un análisis del mercado de proveedores, un análisis de cotizaciones y el costo-beneficio. Entonces, esa es otra palanca que podemos utilizar en esta categoría. Lo otro es globalizar, es decir, identificar países, regiones con potencial para suministrar los bienes y servicios al mejor precio, con base en factores tales como precios de materias primas, mano de obra, base de suministro, etc. Lo que aquí nos indica, cuando nos menciona globalizar, es buscar mercados externos, donde de repente la negociación por volumen sea atractiva para un proveedor del exterior y nuestros precios de adquisición puedan ser competitivos. Entonces, aquí, en este tipo de categoría apalancada, no olvidar que podemos utilizar estas tres palancas. Entonces, aquí hay que tener claro y debemos recordar lo que ya hemos visto, que las categorías apalancadas están relacionadas directamente dentro de la categoría de compra directa. Ese es la clave para poder identificar y saber quiénes deberían estar ubicados en este cuadrante. Ahora pasamos a la categoría estratégica, pero antes de ello me quisiera por favor, los que están en sala, saber si están entendiendo esta matriz, cuál es la característica del suministro para poder ubicarlo en ese cuadrante y qué características nos está mencionando esta metodología. Por favor, me gustaría su comentario, ¿no? Esto recuerden que es este curso o esta parte nos explica la metodología que debemos tener como base para un abastecimiento estratégico. Por favor, adelante los que están en sala, ¿no? Bueno, o sea, lo que yo entiendo, siga por favor. No, sí, adelante. Oye, o sea, lo que yo entiendo, este cuadro es las compras estratégicas, ¿no? Entonces, de lo que me acuerdo de la clase anterior, es tratar de tener, como usted decía, el costo-beneficio, estrategias para poder nosotros hacer compras o de nuestros suministros, primero por la categoría. Y luego también tener ventajas de los costos.
Entonces, para mí entender es muy importante para poder aplicar esto, tener nuestras categorías bien definidas de nuestros suministros para poder apalancar o ver a qué sección de estas pertenece cada suministro. Sí, tal cual, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces veo que sí se está entendiendo. Hay que estar atentos y me gustaría que si algo, algún concepto no queda claro, lo resolvamos en el acto, ya que esto es una metodología. Y una metodología básicamente se centra en el tema cualitativo, para que en base de esa implementación eficiente y efectiva tengamos ya beneficios cualitativos. Listo, muy bien, voy a continuar. Disculpen que lo hice pequeño para poder ver quiénes están en sala y pedir su participación. Bien, entonces ahora pasamos a la categoría estratégica, ¿no? De un suministro estratégico. Tomando el mismo ejemplo de un negocio de construcción, las categorías estratégicas son aquellos suministros que representan altos niveles de gasto, son claves y riesgosos para el negocio. El mercado concentrado en pocos proveedores, es decir, en un mercado de suministro especializado, y el poder de negociación tiende a tenerlo el proveedor. Entonces nos olvidamos un poquito de esa teoría y desde el punto de vista lógico nos ubicamos. Este es un negocio de construcción de edificios donde tengo un suministro de baldosa, necesito personal calificado, necesito un transporte solo para tema de desmonte, no es especializado, y aquí tengo que comprar concreto. Entonces me gustaría que alguien en sala me diga a cuál de estos 4 suministros lo ubicaría como estratégico y por qué. Adelante, por favor. Yo creo que el concreto, porque hay pocas personas que ofrecen el concreto y además es un rubro bien alto en la construcción. Muy bien, tal cual, el concreto. El mercado de concreto es un mercado de proveedores especializados donde ellos básicamente están siempre innovando la composición del concreto, de acuerdo al tipo de obra, de acuerdo al tipo de terreno. Entonces, viene a ser una categoría estratégica. También representa alto gasto dentro de mi presupuesto. Por favor, me van a permitir un segundo, por favor, disculpen. Disculpen, tenía una llamada de emergencia. Entonces, tal cual, ¿no? Es el concreto. Viene a ser el concreto en nuestro ejemplo. De repente, una industria de producción podría ser maquinarias que por el ciclo de importación demandan mucho tiempo, mucha documentación, mucha negociación. Pero debo tenerlas para poder asegurar que el flujo de producción no se corte. Por ejemplo, en la industria cementera, sabemos que en la industria cementera se utilizan los hornos, y esos hornos son como unos cilindros en posición horizontal, pero al término de esos cilindros hay unos redondos que se llaman collarines de horno. Entonces, por ejemplo, si estuviera en esa industria cementera, al adquirir o tener dentro de mi inventario un collarín para el horno, viene a ser una categoría estratégica, porque de no tenerlo y en el momento que falle, voy a romper el proceso y voy a dejar
inmovilizado esa maquinaria. Entonces, ¿qué debemos hacer o cómo debemos actuar cuando estamos en un abastecimiento de categoría estratégica? Es asegurar. Recuerden que en apalancados era optimizar, pero en este estratégico es asegurar. ¿Por qué asegurar? Porque el mercado es especializado. La planificación es a largo plazo, ¿no? Las alianzas de suministro, gestión de riesgo de suministro, relacionamiento estratégico para garantizar la disponibilidad en el largo plazo. Entendamos como disponibilidad a largo plazo es en el mercado para conseguirlo y el consumo o uso en el largo plazo dentro de nuestro proceso de producción. Entonces, cuando estemos frente a una categoría estratégica, todos debemos pensar que la palanca a utilizar es asegurarlo, ese suministro. Puede ser también un servicio, de repente un análisis vibracional de una máquina muy específica, de una tecnología alemana, donde acá en Perú, pues, por ejemplo, no tengamos ese tipo de especialistas o ese nivel de confiabilidad en el resultado. Entonces, viene a ser un servicio estratégico. Debo tener el contacto, debo tenerlo siempre sobre la mesa para que cuando gatillen ese requerimiento, yo ya lo tenga controlado el suministro. Y es un tema estratégico, porque todos los días no lo estoy adquiriendo ese servicio. Las palancas estratégicas para esta categoría es crear alianzas. Es crear alianzas para poder en conjunto, a través de un proyecto entre ambas partes, asegurar la disponibilidad en ese largo plazo y también a través de una relación transparente y en alianza, poder desarrollar desde el punto de vista de la tecnología y la innovación. La reducción de costos. Al ser una categoría estratégica y al ambos tener una planificación o un plan de compra definido, podríamos ambos optimizar los costos de producción, tanto el fabricante como nosotros al momento de colocar la orden de compra. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en emergencias de suministro, vamos a tenerlos controlados. No es lo mismo producir en un entorno normal que producir a costo de emergencias o urgencias. La gestión colaborativa. Esto tiene que ver en que ambas partes, como lo he venido repitiendo a lo largo del curso, debemos trabajar de manera colaborativa para que nos vaya bien en la planificación y en la transparencia de la información. Y que desde ese punto de vista podamos crear alianzas estratégicas. Entonces, hasta aquí, que nos quede claro que de acuerdo a definir las categorías de suministro, lo que sigue es utilizar la herramienta de la matriz estratégica de suministro, donde vamos a encontrar este cuadrante y donde debemos colocar e identificar el tipo de suministro que vamos a tener, considerando la criticidad para el negocio y la complejidad en el mercado. Entendamos como complejidad en el mercado qué tan complejo o qué tan especializado es conseguir un proveedor que me atienda ese bien o me brinde la prestación del servicio. Y luego, lo que hemos visto aquí son las estrategias o las palancas que debemos tener claro. Cuando estemos en la realidad, ¿no? Vamos a encontrar que quizás de acuerdo al nivel de empresa, a la madurez de nuestro ciclo de abastecimiento, de capital del trabajo, ¿no? O de otras variables, no siempre vamos a utilizar todo, no siempre. Pero aquí en este curso, lo que vamos a hacer es darles todas las herramientas para que ya ustedes los tengan claro y de acuerdo al entorno lo puedan utilizar. Me van a disculpar un segundo que estoy con un tema personal familiar y tengo una llamada. Denme 30 segundos, por favor. Por favor.
Listo, gracias. Bien, entonces, hasta aquí hemos desarrollado la matriz estratégica. Luego de ya haber desarrollado o visto la metodología del abastecimiento a contrato, que como base hemos tomado estas 7 etapas, que quiero dejar claro que la etapa del análisis de demanda y categoría lo hacemos a la interna de la compañía o del negocio. El mercado es un factor externo. Para luego de unir la parte interna y externa, seamos capaces de poder definir una estrategia. Y definir la estrategia significa utilizar la matriz competitiva que acabamos de ver, para que en base de ubicar un abastecimiento transaccional, cuello botella, apalancado o estratégico, luego ya estemos listos para pasar a la fase 5. Y la fase 5, el objetivo es establecer un evento estructurado de abastecimiento para asegurar un proceso transparente y manejable para la selección del proveedor o los proveedores más favorables en el negocio. En otras palabras, aquí es donde ya luego de haber pasado de manera eficiente, lo que nos toca ahora realizar es identificar proveedores, ejecutar eventos de abastecimiento. Entendamos por ejecutar eventos de abastecimiento como ya la acción, la ejecución de salir al mercado y poder colocar nuestro requerimiento para que luego ya estemos en la condición de evaluar propuestas, ¿no? Esto debemos tenerlo muy claro y quizás es muy prematuro que nos aprendamos todas las tareas que está dentro de estas categorías o etapas, pero sí debemos tener claro el orden cronológico, ¿no? De cómo utilizarlo. Primero, el análisis de la demanda, factor interno. ¿Dónde está esa información? Dentro del negocio o la compañía. Segundo, luego de haber ya identificado requerimientos, demandas, pasamos a categorizar. Categorizar todos los bienes y servicios que la compañía en un periodo de tiempo X ha obtenido, para que luego de utilizar ese histórico de demandas de bienes y servicios, de haberlos clasificado por tipo de gasto, de monto, de proveedor, de tipo de contrato, busquen el mercado y analicen las tendencias con el objetivo de poder encontrar fuentes de suministro que me ayuden a cumplir mi ciclo de abastecimiento y que optimicen la operación. Luego de ello, ya es definir la estrategia. Una vez que ya tengo el análisis de mercado, utilizar aquí la herramienta, no nos olvidemos, la matriz competitiva de abastecimiento. Luego de la cuarta etapa, vayamos al evento. En otras palabras, es decir, ya identificar proveedores. Cuando hablo acá del mercado, no nos confundamos. Aquí cuando digo mercado es analizar tendencias del mercado de suministro. O sea, cuál es la variable que está moviendo el mercado de proveedores. ¿Es una variable interna, externa? ¿Es una economía de escala? Cualquier otro factor del macro entorno que nos va a afectar y que debemos tenerlo claro. Acá es el mercado. Aquí en evento y es identificar proveedores. En la sesión anterior vimos que para poder identificar proveedores podemos utilizar filtros, ¿no? Y acá lo que nos mencionaba esta técnica, primero era salir al mercado de proveedores y a través de solicitud de información, o sea, de todo ese 100% de proveedores, poder solicitar información básica.
¿no? De acuerdo al suministro que estamos necesitando. Aquí van a haber muchos. Y luego de ese filtro, del análisis de información, me quedaré con pocos. Y luego, a estos pocos, aplicar solicitudes de cotización o solicitud de propuestas que respondan a mi necesidad para que al final quedarme con una lista muy corta. Entonces aquí, este es el mercado, 100%. Aplico esta herramienta, solicitar información, y le hemos visto también la sesión anterior, el detalle de qué información voy a solicitar de acuerdo a lo que necesito, como puede ser la estructura económica, puede ser con qué clientes está trabajando, y así otros factores, ¿no? Para que luego de ello ya quedarme con lo que específicamente necesito. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es solicitarles cotizaciones o propuestas técnicas económicas. Esta herramienta, en la búsqueda de proveedores, si quiero optimizar mi ciclo de abastecimiento, lo primero que, o a los primeros que le puedo aplicar esta herramienta son a los proveedores actuales. Ellos van a ser mi primer foco. ¿Por qué? Porque ya tenemos una relación comercial, contractual. Ya con ellos tengo gastos determinados y son fuente de la base interna de datos de proveedores históricos en compras y pagos. Entonces aquí lo que nos está mencionando este slide es que tengo dos opciones: que aplique este filtro al mercado, al universo, o en primera instancia a los proveedores actuales. Segundo, la segunda etapa o el segundo foco, también podría aplicar esta herramienta a proveedores alternativos. ¿Quiénes son los proveedores alternativos? Son los que existen en el mercado, pero hasta ahora con ellos no he tenido ninguna experiencia de abastecimiento. Son aquellos que pueden venir recomendados por otros proveedores. También pueden ser aquellos que a través de un análisis de mercado externo, no realizado por nosotros, tengamos información de un buen desempeño. Y como tercer foco, proveedores no tradicionales. Son proveedores alternativos que tradicionalmente no comercializan los mismos bienes que los proveedores actuales o con capacidades no probadas. En términos simples, son proveedores que no los conocemos, que no son referenciados, ¿ya? O que son de otra industria, pero también deberían entrar dentro de ese alcance de evaluación de proveedores. Bien, vamos a parar aquí. Vamos con una pregunta. Bien, la señorita Liz García, buenas noches. Bienvenida a esta sesión. ¿Podría aperturar su micrófono, por favor? La una, las dos y a las tres. Bien, el señor Víctor Raúl Rosas, buenas noches. Buenas noches, profesor. Le estaba haciendo la pregunta con respecto a la primera matriz. Por favor, si pudiera indicarnos el nombre real o cómo se le conoce en el argot logístico, por favor. Ya, ok. Es la matriz de Krasny, así le llaman, Krasny. Búsquela en internet. La matriz. Lo puede escribir en el chat, porque Sí, claro. Sí, a ver. Y lo otro, disculpe, y lo otro es esos embudos que usted está presentando acá. ¿Cuáles son sus nombres? Porque, o sea, realmente, le soy sincero, Sí, generalmente la logística es más operativa que estratégica. Entonces hay conceptos nuevos, lo cual le agradezco, que estamos aprendiendo, pero es importante señalar los nombres de estos instrumentos. Obviamente no creo que sean nuevos, pero que existen en el mercado y que muchas veces lo dejamos pasar por la realidad operativa del día a día. Así que le voy a agradecer, por favor,
el nombre de la matriz que usted me señala y estos embudos también, porque también veo que estos embudos existen en marketing. No sé si, obviamente no son los mismos, entonces para saber diferenciarlos. Gracias. Sí, ok, muy bien. Sí, hoy día vamos a aplicar un pequeño Kahoot y en ese pequeño Kahoot voy a dar respuesta, por favor, señor Víctor, a sus dos interrogantes. ¿Ya? Por favor. Disculpe, usted iba a escribir el nombre. Ah, ya, matriz de Cragli. Ya, Ajá, muchas gracias. así es, eso es. Como bien lo dicen, las herramientas que tocamos aquí, matriz de Cragli es igual a la matriz competitiva de suministro. Es lo mismo. Con respecto a los embudos, son herramientas. Son herramientas de utilizar filtros, es decir, cómo de un universo amplio, a través de qué estrategias, y aquí lo indicaba bien a través primero de la solicitud de información y luego ya de la solicitud de cotizaciones, voy, ese gran universo de proveedores, voy pasando filtros y voy reduciéndolos, de tal manera que los que se queden al final con nosotros son los que están dentro de mi política de suministro, con las mejores condiciones de suministro. Por ejemplo, para dejar más claro lo que usted pregunta, la herramienta de Pareto, 80-20, lo utilizamos en todas las áreas de gestión, desde un área de marketing hasta un área de producción. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y como usted bien lo dice, no son herramientas nuevas, ni yo estoy inventando nada. Solo hay que coger, aterrizarlas, y si la puedo modificar y hacer una mejora, también. Recuerden que el éxito de la gestión no es hacer lo mismo donde en todos los terrenos o canchas, sino es copiar, coger lo mejor que funcionó en un lugar como una buena práctica y aterrizarla de acuerdo a nuestro objetivo. Muchas gracias, señor Víctor. Cualquier duda, estoy atento por interno. Gracias. Gracias a usted, profesor. Y disculpe que le insista, con respecto a los embudos, entonces no tendrían un nombre específico, sino como una herramienta de ayuda para poder, no sé, para poder graficar lo que usted está enseñando. ¿Es así Sí, o me equivoco? sí, sí, tal cual, tal cual. Técnicamente no es, sino es la lógica de hacer un filtro de un universo de 100% a través de una lógica de herramienta, a través de la solicitud de información como primer filtro inicial, que es una herramienta de búsqueda de lo que estoy necesitando, y luego hacer un segundo filtro, aquellos que para mí cumplen con la solicitud de información, pasan ya a una etapa de acercamiento a través de la solicitud de cotización y la solicitud de una propuesta. Muy amable, muchas gracias. No, a usted. Gracias. Bien. Bien. Entonces, segundo. Entonces, ahora pasamos a la etapa del evento, donde básicamente es ya ejecutar el evento de abastecimiento, ¿no? Donde aquí lo que tenemos que tener presente, ¿no? Son seis buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que en las áreas de suministro lo utilizan. Primero es, antes de ejecutar el evento, que en otras palabras, en términos sencillos, es ya ejecutar, ¿no? Alcanzar o acercarnos a los proveedores para que nos puedan atender, ¿no? Es buscar fuente de abastecimiento donde todo ese universo de proveedores primero nos entreguen la información básica, ¿no? Nombre de compañía, nombre del proceso al cual estarían licitando con nosotros, la descripción de los productos y servicios y una descripción de la magnitud de los volúmenes esperados que ellos estarían por negociar.
o estarían de acuerdo para entrar a ese proceso de licitación. Segundo, deberían reunir y cumplir con las instrucciones, ¿no? Que son los formularios que se solicitan a los proveedores, donde a través de un proceso de licitación o acercamiento, ellos deberían confirmar su participación, para luego ya pasar a la hoja de oferta, que la hoja de oferta es lo que ellos estarían brindándonos en ese suministro. Y todas esas dos etapas deben estar dentro de un calendario de licitación. Sabemos que un calendario de licitación tiene una fecha inicial y una fecha final. Luego de ello, debemos solicitar información financiera, información del servicio y algunas preguntas relacionadas con respecto a la experiencia en el suministro. Hasta aquí lo que nos está dejando claro esta buena práctica, esta secuencia lógica, es de invitación a un proceso de abastecimiento o un proceso de licitación. Luego de haber dado la solicitud de información, debemos dar las especificaciones de los productos y servicios para entrar a términos y condiciones de ese suministro y luego ya tener pues la cotización o la propuesta técnica económica. Aquí es un poco de manera clara lo que más o menos nos está orientando, es a tener una secuencia lógica de cómo vamos a ejecutar ya nuestro proceso para poder suministrar. Evento de evaluación de propuestas. En la ronda de preguntas, todas las preguntas deben ser respuestas por escrito. Se debe enviar una lista de preguntas y respuestas a todos los proveedores, porque es importante hacer un seguimiento a la recepción y participación. Y esta ronda de preguntas debe estar dentro de ese calendario, de ese proceso de suministro o licitación. Y una de las recomendaciones es que todas las preguntas deben ser hechas dentro de ese calendario y deben responderse de manera formal. ¿Por qué? Porque es la única forma de minimizar algún sesgo dentro de un proceso. Recuerden que en nuestra área de suministro, uno de los valores es la transparencia y la ética. Entonces, también es una buena práctica llevarla desde ese punto de vista, la solución dentro de la ronda de preguntas, para luego pasar a un proceso de evaluación, que ya es la metodología de evaluación cualitativa o de precios, ya que esta es una documentación esencial y no debe ser influenciada por ningún proveedor o crearse a favor de un proveedor. ¿Qué nos está indicando acá? Que antes de tener una licitación o una invitación a contrato de suministro, las bases deben estar ya creadas. No deben crearse los términos de referencia ya cuando se ha recibido las propuestas, porque podrían sesgarse. Y los criterios que deberíamos evaluar y tener presentes son los precios, los niveles de servicios, información del proveedor, las tecnologías que utiliza dentro de ese proceso de suministro, la estructura financiera y del negocio, ¿no? Para ver la estabilidad y la sostenibilidad. Ese es algo muy importante, ¿no? A muchos nos ha podido pasar colocar orden de compra o contratos a proveedores que no tienen una estabilidad financiera económica y nos hemos convertido en un área de problemas. También debemos mirar la calidad en los productos o servicios que vamos a suministrar. Ver el soporte técnico y la gestión de ambas partes como una gestión de proyectos, considerando una relación de una alianza estratégica. Entonces, la evaluación de propuestas, primero, debe pasar por una ronda de preguntas, que debe ser absuelta dentro del calendario. Segundo, que el proceso de evaluación, cualitativo o cuantitativo, una buena práctica es que todo debe estar definido para evitar sesgamientos a la buena pro. Me comunico con el manto y para las 10:30 te va a salir. Ya, listo. Me va a avisar, me va a confirmar si va a sacar o no, o mañana. Espera abajo.
Evaluación de la propuesta. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la propuesta? Como por ejemplo, aquí. Aquí va a quedar más claro lo que en la teoría nos está mencionando. Este es un cuadro de evaluación de propuestas para este ejemplo de 3 proveedores. Y es un cuadro referencial que nos puede servir de modelo cuando vayamos a presentar con qué proveedor es el que debemos trabajar, cuáles son los criterios que he evaluado. En este caso, los criterios para este ejemplo es precio, nivel de servicio, información de la empresa, la gestión y las especificaciones de software. ¿Ya? Donde a cada variable de evaluación o criterio le damos una ponderación, un peso. Y esto debe estar definido o debemos orientarnos de acuerdo a nuestra política de abastecimiento. Para este caso, precio es la variable más representativa o más neurálgica para este ejemplo y esta compañía. Y luego, darle un peso a todos estos criterios y la suma debe dar 100. Aquí, por ejemplo, precio le da un peso del 50% y luego lo sigue abriendo aún más, donde dice el precio de implementación 30%. Precio de licencias, este es un ejemplo de una empresa de tecnología, le da 10 y peso de mantenimiento 10. Sumado da 50. Y luego también empieza a hacer la evaluación y comienza a colocarle la calificación, que en este caso podría entender que ha sido del 1 al 5, ¿no? Siendo 1 más bajo y 5 más alto, para luego obtener una nota ponderada. Y la nota ponderada es simplemente la multiplicación del peso por la nota, para obtener esta nota ponderada. Y luego va obteniendo la sumatoria de toda la nota ponderada para cada proveedor. Para el proveedor 1, en este caso, 2.8, para el proveedor 2, 3.2, para el proveedor 3, 3.1. La conclusión a la cual nos lleva este gráfico o esta imagen es que la empresa, según sus criterios de evaluación, que esto debe obedecer a cada política, a cada empresa, esto es individual, ¿no? Esta es una referencia nada más. Aquí, el que cumpliría con los lineamientos para poder contratar un suministro es el proveedor 2, por ejemplo. Entonces, esta es una idea o la forma de cómo desde el punto de vista estratégico, a través de la evaluación de la propuesta, podemos trabajar esta información y este cuadro, poderlo presentar, ¿no? De una forma transparente y de una forma técnica de evaluación, porque aquí hay muchos criterios técnicos, o sea, no simplemente lo está dejando y pueden visualizar a nivel macro o a nivel general de criterio, ¿no? Porque fácil puedo poner precio, 50%, nivel de servicio 20%, pero aquí está yendo al detalle. Recuerde que en nuestra gestión el éxito está en llegar al detalle para poder ver qué hay detrás de ese gran número. Luego de ya haber ejecutado variable el evento, vamos a la etapa 6, que es negociación y cierre. El objetivo acá, en esta etapa, es garantizar que la negociación se realice de forma estructurada y basada en datos concretos, como precios y características técnicas obtenidas en la etapa anterior. ¿Qué quiere decir? Que aquí deberíamos ya prepararnos, ¿no? Prepararnos para negociar esas condiciones iniciales que hemos obtenido en nuestro proveedor o del proceso de licitación. Recuerden que lo que ellos hacen es, cuando nos cotizan, si nos ponemos al otro lado de la vereda, siempre colocamos precios que luego sabemos que van a tener un ajuste. Entonces, esa diferencia entre el precio inicial lanzado y ese precio que ellos tienen para negociar, esa es la etapa de la negociación y cierre. Y en esta etapa lo que vamos a realizar es realizar procesos de negociación para luego adjudicar al mejor proveedor.
y realizar el plan de transición o implementación. Es decir, luego de ya haber negociado, haber adjudicado ese proceso, es realizar toda esa implementación para la transición y el inicio de ese suministro. Hasta esta etapa, hasta la número 6, son las 7 etapas básicas de un abastecimiento estratégico a contrato. Vamos a ver que el monitoreo, si bien es cierto, está considerado como una 7ª etapa, pero monitorear, en otras palabras, es hacer seguimiento al cumplimiento del marco contractual para ambas partes, ¿no? Que hemos podido realizar o analizar de la etapa 1 a la 5 y haber cerrado en la etapa 6. La negociación o proceso. Primero, acá tenemos que tener claro identificación de proveedores, seleccionar los proveedores más competitivos, de acuerdo a nuestra política, de acuerdo a nuestra categoría de suministro, de bien o servicios, ¿no? Para determinar el poder de negociación. Y podemos aquí utilizar la herramienta que vimos en una de las clases, que era el FODA. O sea, a través del FODA, y de acuerdo a mi política, me debe llevar a la conclusión a qué tipo de proveedor voy a identificar en el mercado. Esta es una herramienta también, tomando como ejemplo lo que mencioné, el FODA es una herramienta transversal en todos los procesos o áreas de gestión, ¿no? Ya que es muy importante, porque nos ayuda a identificar rápidamente, a través de un análisis de ese requerimiento de información inicial que hemos visto en la anterior lámina, donde del mercado universal de proveedores, a través de un requerimiento de información voy filtrando, y ahí utilizo el embudo, debo llegar a un número reducido. Y a ese número reducido, si aún quiero filtrarlo más, le aplico un FODA para poder identificar a los proveedores para nuestro suministro. Luego de ello, es definir la estrategia, definir el enfoque y elemento de la negociación, que podríamos tomar como ejemplo, basar nuestra negociación en precio, en calidad o nivel de servicio, para luego definir una estrategia de negociación basada con objetivos. A los que hemos llevado curso de negociación, o de manera implícita lo hacemos, es que cuando vamos a negociar, siempre vamos con 3 escenarios, ¿no? Como mínimo. El escenario esperado, el escenario promedio y el escenario pesimista. Entonces aquí también no es la excepción. Y aquí lo dice, ¿no? Definir la estrategia de negociación, objetivos, 3 objetivos bajo esos 3 escenarios. Si vamos a ir a una negociación y no vamos a definir previamente nuestro objetivo, no vamos a saber si la negociación ha sido un éxito o simplemente hemos fracasado. O quizás podríamos obtener un resultado que no lo podemos ubicar ni como bueno, ni como promedio, ni como malo. Entonces, en un proceso de negociación de suministro es clave prepararnos. Preparar la negociación, definir el equipo negociador a través de un líder, un comprador, un usuario u otras personas. Pero independientemente, hay situaciones donde negociador puede ir 1, 2 o todo un equipo. Pero debemos tener claro la etapa anterior, ¿no? Que debemos definir una estrategia y definir los objetivos. Y si somos un equipo, previamente estar preparados con información a revisar los objetivos a alcanzar y definir roles y responsabilidades. Aquí nos debe quedar más claro si buscamos información sobre cursos o técnicas de negociación en la web, o llevar un curso, ¿no? Donde hay otros tópicos que nos ayudan a poder llevar una negociación eficaz y con resultados. Al momento de ejecutar la negociación, debemos negociar basado en objetivos y estrategia definida. Acordar con los proveedores acerca de las condiciones contractuales. Aquí nuevamente se repite, ¿no? Que a través de la preparación de la negociación,
y de la identificación de objetivos, debemos llevarlos de manera transparente o acercar a los proveedores para poder llegar a negociaciones, a condiciones contractuales, siempre ganando ambas partes, con empatía para ambas partes, y para que esa negociación pueda surtir efecto en conseguir una alianza estratégica. Así como nosotros nos preparamos, ellos también se preparan, también hacen este ciclo de negociación. Y quizás ellos con un mayor poder de negociación porque manejan el mercado de proveedores. Son más especialistas muchas veces que nosotros en la categoría de ese bien o suministro. Entonces, una de las técnicas de negociación es definir esos objetivos y llevarla con total transparencia. Ejecutar la negociación, dar retroalimentación a los proveedores y comunicar a las partes interesadas. Aquí es dar retroalimentación a los proveedores, es decir, de acuerdo a cuál es nuestra necesidad, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Y que sirvan, pues, que en todo ese ciclo poder aperturar a través de ese proceso de negociación una alianza, ¿no? Una alianza de suministro. Y como resumen, nos quedamos con esta frase, ¿no? En esta etapa, que quizás es la que nos va a conllevar y nos va a recordar que debemos estar preparados, ¿no? El éxito de la negociación es 80% preparación y el 20% es la técnica, ¿no? De cómo la ejecutamos. Quizás todos negociamos todos los días de nuestra vida, hasta cuando tomamos el taxi, ¿no? Y en otros aspectos de la vida personal o profesional, ¿no? Pero ahora en la etapa de información, donde estamos en la era del conocimiento, es por eso que apunta a que debemos prepararnos. Luego ya de haber realizado el proceso de negociación, entramos a un plan de transición. Aquí le voy a dejar todas estas características, voy a hablar de manera macro para poder avanzar, ¿no? En la transición debemos fijar en qué tiempo y en qué y los recursos, ¿no? Para definir las secuencias a detalles, para ya pasar de un abastecimiento a través de un canal spot, a través de la técnica de los contratos de consignación, ya pasar a transicionar esa actividad a través de un contrato. Y para ello debemos fijarla y orientarnos en tiempo y recursos, para luego hacer una transición gradual, ¿no? Una transición gradual donde también debemos definir y administrar riesgos. Y a verlo debemos minimizarlos o mitigarlos para no romper ese ciclo de abastecimiento. Es muy importante también tener claro en este proceso o en este plan las herramientas y sistemas a utilizar, es decir, toda la parte técnica, los planes de capacitación, traspasar el conocimiento y algunas información o especificaciones muy técnicas directamente relacionadas a ese contrato, a esa negociación y a esa puesta en marcha de ese plan. Debemos definir los canales de comunicación para las partes interesadas y también cómo vamos a medir los resultados definidos, ¿no? Es decir, cómo vamos a comunicar la eficacia o eficiencia de ese contrato a través de la variable de los entregables o los indicadores de gestión. Y todo esto pues debe estar enmarcado en un ambiente legal o debe participar nuestra área legal en el tema de cláusulas, condiciones, acuerdo de confidencialidad, carta de comunicación, y todo esto debe llevar pues a una preparación de contrato. Entonces, en el momento de hacer la transición, debemos tener como base, ¿no? Y como buenas prácticas, estas 5 variables. Y luego ya entrar más a detalle en tomar las consideraciones en cada variable. Pasamos al monitoreo, que es la 7ª etapa y la última de un contrato de abastecimiento. En esta etapa, el objetivo es asegurar que lo negociado sea efectivamente implementado, en términos de operacionalización, de forma planificada y estructurada, desarrollar
el proceso de gestión de relaciones con proveedores. Entonces aquí lo que hace, o lo que debemos hacer, es un seguimiento a que se cumpla todo lo negociado luego de haber pasado esas 5 etapas, en ese levantamiento de información, es en esa definición de la estrategia y en ese cierre de condiciones contractuales a través de la negociación. Básicamente, el abastecimiento a contrato tiene 6 etapas básicas y una séptima que sirve de hacer seguimiento a que todo lo que hemos cerrado en la negociación, a través de un análisis de las etapas anteriores, se cumpla. Eso es lo que nos menciona como objetivo en la fase 7. Monitorear el desempeño del proveedor. Monitorear el cumplimiento del contrato. Básicamente es hacer un seguimiento a condiciones contractuales. Como todo proceso y como toda área de gestión, como toda implementación, siempre vamos a identificar problemas. Problemas puede ser problema en el proceso, problema en la estrategia, problema en las personas, ¿no? Problemas internos o por variables externas. Pero haciendo una recolección de cuáles son los mayores problemas típicos que encontramos en una etapa de abastecimiento estratégico, en cada etapa de las cuales hemos mencionado, encontramos que en la etapa de demanda, los datos de gasto mal clasificados o falta de información. Es decir, cuando estamos en la etapa de análisis de demanda, hacemos un levantamiento de todos los suministros que se han dado en un determinado periodo de tiempo. Pero podríamos encontrar que esos gastos están mal clasificados, ¿no? Y que hay falta de información, lo cual no nos va a llevar, pues, a tener una información clara para poder analizar y tomar decisiones. También se evidencia falta de datos a nivel de línea, nivel especificidad en datos, o sea, datos incompletos, datos que no son coherentes con ese suministro que se ha podido dar, y la baja calidad de información de contratos. Simplemente podríamos conceptualizarlo como con contratos muy simples, con cláusulas contractuales muy básicas, lo cual no nos sirven como una referencia para poder potenciar ese suministro. En la etapa de categoría encontramos problemas en las especificaciones desactualizadas o mal definidas. Quizás un suministro que era un bien se pudo haber clasificado como un servicio y viceversa. Requerimientos comerciales sin definir. Bajo involucramiento de usuarios. En la etapa de mercado, los problemas que siempre encontramos es realizar análisis sesgados o muy limitados. Es decir, con poca información estoy concluyendo. O ese análisis ha sido muy limitado. O sea, no hemos visto todas las variables del mercado en el cual estamos analizando, revisando para tomar decisiones. Y sesgamos las conclusiones o resultados. Recolección de información solo de proveedores incumbentes. Poco entendimiento del mercado. Ese es también uno de los problemas que todos tenemos y que responde básicamente al nivel de entendimiento o de experiencia que tenemos en realizar este tipo de análisis, considerando que el mercado es muy amplio. Y si no lo limitamos o delimitamos bien, vamos a caer en ese problema, ¿no? No vamos a entender, vamos a concluir mal. Y al hacer eso, no vamos a saber qué estrategia utilizar o vamos a utilizar una estrategia que no está de acorde a ese tipo de suministro estratégico. En estrategia, hay problemas al momento de definir una estrategia que no refleja la realidad del mercado o la necesidad del negocio. Pero esto es como consecuencia de un mal análisis de mercado. Hacer estrategias considerando valor, solo el precio. Hemos visto que en suministro, en abastecimiento, la variable de precio es importante, pero no lo es todo al momento de negociar. Es un principio básico ya en este tipo de gestión.
debemos ver el costo total, o el costo total de propiedad, como ya lo hemos visto acá. En la ejecución llamada de eventos, es dejar por fuera proveedores calificados. ¿Por qué? Porque hemos hecho un mal. Primero, hemos categorizado mal. Segundo, la demanda no es real. Hemos analizado mal el mercado y la estrategia de selección o identificación de proveedores también hemos fallado. Entonces vamos a dejar fuera a proveedores calificados o competentes. También hay poca claridad de especificaciones, mala planificación del evento, es decir, del momento de ejecutar ya la actividad de suministro, y los criterios de selección no han sido definidos. O sea, los criterios hemos fallado o fallamos en definir esos criterios de selección de proveedores. En la negociación hemos tenido poca o cometemos poca planificación para poder negociar. No nos preparamos, no nos informamos, no definimos objetivos. O entramos a negociaciones hostiles. Tenemos poca visibilidad del riesgo o desalineamiento de tiempo en la transición. Es decir, negociamos mal los tiempos de implementación de un nuevo contrato de suministro. No visualizamos el riesgo para poder administrarlo en cada etapa de ese proceso. Y la parte de monitoreo de alto nivel de desempeño de proveedores. No visibilizar el rendimiento del proveedor versus lo acordado en el contrato. Y falta de relaciones estratégicas con los proveedores. Es decir, al momento de monitorear, no nos fijamos en los términos contractuales que nos van a poder definir cuál es el nivel de desempeño de ese proveedor, cuál es el nivel de capacidad de respuesta de ese proveedor a nuestras necesidades. Entonces, esos son los problemas típicos que en el día a día o a lo largo de la experiencia de los que pasamos por las áreas de abastecimiento vamos a encontrar, ¿no? Y todo esto nos va a conllevar a tener una mala visibilidad de información, ¿no? Para luego perder el control, no tener el control sobre las operaciones. O sea, tener un control simple, no vamos a tener un control real a fondo de todo este proceso. Va a haber fuga de gastos. Quizás, ¿por qué? Porque no hemos categorizado bien, no hemos seleccionado bien o no estamos negociando de una manera eficiente. Desalineamos el negocio, es decir, perdemos el foco del objetivo. No vamos a agregar valor, vamos a perder oportunidades y nuestro cumplimiento va a ser mínimo, pobre o muy poco. Entonces, esta diapositiva, en el momento que pueda hay que seguir revisándola, ¿no? Y quizás ustedes, con la experiencia que tienen, de haber estado en un área de compras, ahora en un área de abastecimiento que es más estratégica, agreguen, ¿no? Agreguen qué otros problemas tienen. Y es que esto nos sirva como un factor resiliente. Saquemos lo mejor de los errores que hemos cometido y tengamos presente estos errores típicos. No para nuevamente ponerlos sobre la mesa, sino que este slide o esta información nos sirva para que al momento que definamos la estrategia, nos tengamos focalizados, administremos el riesgo y coloquemos planes de acción. Eso es y sería mi recomendación con este slide. Ahora, la gestión de contratos. Hemos visto que lo que es el abastecimiento a contrato debe estar soportado, obviamente, y vale la redundancia, por ya una gestión de contratos que permite una mayor eficiencia y eficacia operativa
a través de un mejor cumplimiento, conocimiento, visibilidad y control sobre los gastos de la empresa. Hemos visto que gestionar a través de contrato es una parte estratégica, ¿no? Que sale de la rueda operativa de una gestión de compra-pago, ¿no? Que básicamente no involucre estos factores de análisis estratégicos. Entonces, en una gestión de contratos, siempre debemos definir la estrategia, ¿no? La creación de ese contrato, la ejecución, la custodia o la forma como gestionamos nuestros contratos, el monitoreo al contrato y cómo cerramos un contrato. Entonces, estas son las 7 etapas básicas, ¿no? Que debemos tener presente y gestionar cuando tengamos suministros a través de contratos. Bien. Bueno, voy a hacer aquí ahora una ronda de preguntas. Antes de entrar, por favor, al tema de contratos. Bien. Invito al señor Víctor que pueda aperturar su micrófono, por favor, señor Víctor. Profesor, la gestión de contratos debe hacerlo el área legal, debe hacerlo el área de logística, debe hacer un binomio logística legal. ¿Qué sugiere usted? Gracias. Bien. En la práctica, y lo que sugiero es que la necesidad del marco contractual o los entregables, ¿no? O la razón de ser ese contrato lo debe definir el área logística partiendo de las necesidades de la operación. Pero todo el marco ya legal para cumplimiento, porque el contrato es una referencia legal, debe tener el soporte en cláusulas y términos y también, de ser el caso, en penalizaciones de incumplimiento para ambas partes por el área legal. Entonces, no solo es el área logística y legal, sino involucra más allá. En mi experiencia, cuando hemos definido contratos, una de las partes también importantes ha sido el área usuaria o el cliente interno, a quien, como área logística, le voy a brindar el servicio de suministro. Partiendo de esos términos de referencia y a través del análisis de toda la información de la cadena de suministro, he podido definir el alcance para seleccionar al proveedor. Una vez que he negociado y he cerrado condiciones, invito al área legal para que toda esa operación le encuadre bajo términos legales y le dé peso, formalidad, obligatoriedad y cumplimiento al contrato. Profesor, en conclusión sería un trinomio, ¿no? ¿De Área acuerdo? usuaria, logística y legal. ¿De acuerdo? Gracias. No, gracias a usted. La señorita Rocío Mora, buenas noches. Bien. Bien, señor Víctor, nuevamente con usted. ¿Podría usted definirnos o comentarnos en Sería, qué área? disculpe, profesor, sería bueno que la participación también de mis compañeros. Sí, solo quería cerrar un punto con usted. No sé si me permite. No, siga nomás. Sí, ¿usted actualmente en qué área logística se encuentra laborando, señor Víctor? En ninguna. En ninguna. Estoy en el área administrativa, sino Ah, que mire. es posible que pueda eh, llegar a logística. Ah, muy bien, excelente. Entonces se está preparando, lo felicito. Parte del éxito de un profesional, prepararse. Muy bien, señor Víctor. Muy amable, gracias. Gracias. Bien, entonces continuamos. Entonces,
Ya entrando al detalle, ¿no? De la etapa de la estrategia del contrato. Aquí en la estrategia del contrato, lo que debemos tener en cuenta es definir cuáles son los roles y las responsabilidades de los actores que van a darle vida o van a ser protagonistas del inicio, el cumplimiento y al final el cierre de ese contrato. Y esto debe estar enmarcado bajo términos y condiciones específicas, ¿no? Por tipo de contrato. Ya las empresas, a través de las áreas legales y de acuerdo a sus necesidades, ya tienen modelos, formatos ya estandarizados, ¿no? Que de acuerdo a el tipo de operación que vas a contratar, simplemente lo muestran, lo afinan y lo ejecutan. Es muy importante que dentro de la estrategia, al ser el contrato de naturalidad legal, con más de dos actores, se debe medir el análisis de riesgo, ¿no? En este caso, hablando del punto de vista de suministro del proveedor, ¿no? Y también, ya entrando en un tema de tecnología, los contratos deben tener una existencia de los workflow, que son los flujos de trabajo, procesos de aprobación y colaboración para establecer puntos de control para gestionar los límites de autoridad. ¿Qué nos dicen los workflow? Los workflow, en otras palabras, es la administración de contratos o de ese flujo de trabajo que se va a llevar en los contratos, pero ya sistematizados. Es decir, cuál va a ser, por ejemplo, se define un contrato por $10,000. Ese contrato es automatizado y está configurado en los sistemas informáticos o los ERP. Y ese contrato, para que tenga y surte efecto la ejecución, internamente el sistema lo que hace, a través de una predeterminada niveles de aprobación para cumplimiento o inicio del contrato, se generan alertas. De repente, para un contrato, por ejemplo, de $10,000, deben aprobar 2 personas. Entonces, una vez que el área logística y legal ya han subido al sistema ese contrato, se va a activar la primera alerta, pasa al primer nivel de aprobación. Esa persona, luego de aprobarla, le está transfiriendo el nivel de aprobación a la segunda persona. Entonces, esas son las formas que ahora se trabajan, ¿no? Es el nivel de aprobación. Y el nivel de aprobación es básicamente una firma electrónica interna, donde estos contratos de manera digital se alojan en una parte del sistema, donde solo los actores definidos por la organización y la parte legal tienen acceso a revisión para validar el seguimiento y cumplimiento de ese contrato. Entonces es muy importante en la parte de definir la estrategia del contrato, son la estandarización de modelos, el análisis de los riesgos y la administración del flujo de trabajo digital. Luego de haber definido la estrategia, pasamos a la creación ya del contrato, donde básicamente debe estar determinado por términos y cláusulas, ¿no? Para que agilice el para que agilice el proceso de contratación. Y luego integrar el sistema de abastecimiento para convertir automáticamente los eventos en contrato. Un ejemplo, voy a contratar la compra mensual de $10,000 en EPPs. He definido el contrato, está en el workflow del sistema, y ese contrato es por naturaleza de categoría de EPPs. En el sistema he subido la información del contrato en tiempo, en monto y en condiciones. Entonces, cuando los usuarios empiezan a consumir EPPs y ese consumo es registrado en el sistema inteligentemente lo que está haciendo es identificar esa categoría de consumo, en este caso EPP, para comparar con un contrato por un monto de $10,000 de EPPs para que internamente esté midiendo el cumplimiento de ese contrato. ¿Qué quiere decir? Que si al día 15 yo ya voy $5,000, internamente el sistema indica consumo $5,000 en categoría de EPP versus un contrato
que está en el sistema por $10.000 y le da alertas a las áreas involucradas de cuál es el desempeño y cumplimiento de ese contrato. Hasta este ejemplo, la conclusión sería de que ese contrato, a lo largo de un tiempo X, ya tiene el 50% de consumo. Entonces, eso es la forma en la cual queda el ejemplo en esta parte que indica integración con sistema de abastecimiento. Es decir, es un RP o un sistema a medida que cada compañía debe definirlo, y con la particularidad de que si esa compañía, todo su sistema de suministro es con contrato, el sistema debe tener esa particularidad de medición. Y acá muy importante, ¿no? Lo que indica, para convertir automáticamente los eventos de abastecimiento en contratos. Obviamente, es un seguimiento lógico que hace el sistema, para luego, a través de reportes, darte cuál es el estatus del sistema. Si has consumido el 25, el 30, el 40 o el 50 o está cerca del 100%, de que ese contrato ya tiene que ser renegociado o simplemente ampliado a través de adendas. O también podría darse que hiciste un análisis errado de la demanda, has categorizado mal, ya has subido un contrato que quizás el costo o el volumen del consumo de EPP es mínimo. Entonces, es otro escenario que también se puede dar. Por eso que vimos en la diapositiva anterior que hay que tener muy claro qué problemas típicos se dan en estas etapas para poderlos controlar o para evitar este tipo de error. Y miren, este tipo de error, para ya llegar a la gestión de contratos, ya hemos pasado las 6 etapas que la metodología de un abastecimiento estratégico indica. O sea, aquí, si llegamos aquí y determinamos que ese abastecimiento o ese contrato fue analizado de un inicio, o sea, ya no vamos a poder hacer nada. Inclusive hasta ahí involucramos al gerente, ¿no? Con su firma digital y la aprobación a través de Workflow. Entonces, es muy importante tener claro y empezar bien el proceso. En la etapa de ejecución del contrato, proceso de revisión, negociación y aprobación de plantillas por parte del proveedor, hay un proceso de revisión y aprobación de cualquier cambio en los términos y condiciones, la firma del contrato. Este es un poco que complementa a lo que ya he mencionado con el workflow, y esto sería en la etapa de ejecución, ¿no? Primero defines el tipo, el modelo de contrato, esa es la estrategia. La creación. Para crearlo hay que ver términos y referencias y cláusulas y llevarlo, pues, a que sea un proceso que agilice mi proceso de suministro y que luego esté integrado o subido o guardado en un RP que automatice la ejecución y el cumplimiento del contrato. Y ya en la etapa de ejecución, que el proceso pueda ser integrado, ¿no? Desde el maestro de proveedores al sistema de gestión de contratos. O sea, ya la ejecución nos invita a ya pasar de esa etapa de control de seguimiento de contratos manual, ¿no? A una creación y una ejecución de contratos ya automatizadas. Los administradores de contratos definidos dentro de todos los grupos funcionales relevantes y alineados en toda la empresa, los administradores deben ser involucrados desde el inicio del proceso de contratación. Y aquí responde nuevamente y refuerza la respuesta que acabo de darle al señor Víctor, ¿no? Cuando me comentaba, me hacía la pregunta, ¿quiénes deben hacerlo? Entonces, los que deben estar involucrados desde el inicio hasta el final, en la ejecución, el cumplimiento y quizás podría decir hasta la ampliación y el cierre de un contrato, son el cliente o el usuario de ese contrato, perdón, el área de abastecimiento, la parte legal, y esas 3 partes deberían optimizar esa operación para que la gerencia pueda ser soportada por una eficiente y eficaz cadena de suministro. Y aquí lo dice claramente, los administradores deben ser involucrados desde el inicio del proceso.
Entonces, las personas, también ahora vemos que en las compañías, de acuerdo a las áreas de gestión, definen administrador de contratos. Pero un administrador de contratos es eficiente siempre y cuando esté involucrado en el proceso desde el inicio, hasta que se cierra y se apruebe el contrato. ¿Por qué? Porque es la única forma de tener información sobre lo que va a administrar. He visto experiencias, por ejemplo, áreas de transporte con un jefe de transporte y le entregan que administre un contrato con marcos contractuales de cumplimiento para ambas partes, ¿ya? De repente, de los gastos del transporte de suministros. Entonces yo pregunto, ¿podría él llevar una gestión eficaz, eficiente? Entonces la respuesta es no. Él está bien, es un jefe de transporte, pero ese contrato lo marca la logística, y la logística determina el gasto en transporte de acuerdo al volumen de bienes a transportar, de acuerdo a su plan de compras calendarizado. Obviamente, esta persona sí lo podría llevar en términos de número, pero no lo va a poder administrar de una manera eficiente a través de la información generada, a través de alguna estrategia. Entonces, es ahí donde llega la reflexión, que como administrador de contratos podemos asumir, sí, pero obliga y debemos asegurarnos que estemos informados de todo lo que se ha revisado, analizado, negociado y cerrado. Es la única forma de entender un contrato. Como lo decía el señor Víctor, ¿no? Él no está en el área logística, pero se está preparando para que cuando, como administrador, administre un contrato, a través de estas sesiones, de estas buenas prácticas, ya tiene claro que debe estar desde el inicio, ¿no? De esa reunión inicial para celebración de contratos hasta cuando ya se le colocó la firma final. Entonces, eso es lo que hoy día he querido compartir. Como pueden ver, ya hemos cerrado cada una de las etapas a nivel de detalle de una gestión estratégica de abastecimiento. En la siguiente sesión, que es el día sábado, vamos a ver la segunda parte de la gestión de contratos, la gestión de proveedores. Y vamos a entrar a cómo todo esto se engrana en una cadena de suministro y cuáles son los indicadores importantes. Entonces, por hoy día les agradezco a todas las 14 personas, los felicito, ¿no? Siempre digo que para obtener calidad hay que hacer calidad. Y lo que están haciendo es calidad de tiempo, sacrificando algunos temas personales. Y como los que ya estamos interrelacionados en el mundo laboral, sabemos que la calidad viene en poca cantidad. Gracias, eso ha sido todo por hoy de mi parte. Si tienen alguna pregunta, consulta, encantado de poder ayudarlos, así también aprendo con ustedes. Y los espero el día sábado. Sé que el día sábado es un día medio complicado, es más, creo que hay partido de los dos mejores del Perú, pero igual,